Yo soy Miguel Baldian, presido una asociación cultural que se llama Biomima y hoy os vengo a contar un poco pues, parte de nuestros proyectos y parte del trabajo que he realizado yo como artista. Entonces mi presentación se llama Arte Biemisférico y nuevos modelos de gestión cultural y bueno, os presento un poco los proyectos de Bionic Photos, Bionic Paintings, el Bionic Festival y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, para empezar, yo lo que quería era haceros un contexto un poco histórico de dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, para que entendamos dónde estamos ahora, yo parto un poco de Darwin, ¿no? De cuando publicó El origen de las especies hace 150 años, que eso rompe un poco el modelo antropocéntrico y, y bueno, pues eso implica que los modelos judeocristianos donde el hombre era el centro del mundo se empiezan a romper porque Darwin nos enseña pues que venimos de los monos, ¿no? O sea, que hay una evolución de las especies, entonces se cae una desmitificación de lo que era un modelo antropocéntrico, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con lo que va a ocurrir después en la sociedad eurocéntrica occidental, ¿no? Pues que unos años después todo este dominio de las máquinas pasa como por una idolatría absoluta hacia las máquinas, ¿no? El hombre ya ha superado a Dios, el hombre ya puede fabricar cualquier máquina y puede dominar a la naturaleza por encima de lo que se creía. Y volvemos pues a la broma del inodoro de Duchamp, que luego se ha institucionalizado, ¿no? Pero que en el momento en el que Duchamp hizo la fuente, ¿no? Pues era una burla, ¿no? De esta nueva sociedad industrial, ¿no? Y entonces pues hacemos una transición, ¿no? De industrialización de la cultura, ¿no? O sea, cualquier cosa fabricada por una máquina puede ser considerada arte, o la alta cultura pasa a ser algo industrial, ¿no? Y en ese sentido pues se va eliminando un poco a la naturaleza de la ecuación, ¿no? Y luego pasamos, como hace 70 años, a mediados del siglo XX, al arte conceptual y al arte pop americano, que yo pienso que ayuda a la generación de un relativismo cultural, porque el arte conceptual americano al final lo que está intentando hacer es una contaminación lingüística en la cual degradan todo el arte anterior porque no es conceptual supuestamente, ¿no? Cuando el arte es conceptual por definición, ¿no? Entonces hay una transición, ¿no? A desfragmentar lo que es el lenguaje, que lo utiliza pues la cultura pop, ¿no? Y luego pues hay un nuevo movimiento unos años después que es el land art y bueno, el land art fue un movimiento muy pequeño que quería pues generar como entornos en donde se integrasen elementos naturales y donde se creasen como geodesias, pero fue un movimiento muy pequeño que desgraciadamente no inspiró la superindustrialización que hemos vivido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque toda esta hiperurbanización no ha tomado preceptos del land art y ha estado más inspirada pues, por el arte conceptual y por el arte pop, y pues por eso tenemos unas ciudades que no están integradas a nivel geodésico, a nivel paisajístico con el entorno, ¿no? y suponen un desastre energético para el futuro. Entonces, ¿qué pasa hace 20 años, en los años 2000? Llegamos a la digitalización de la cultura. Hemos vivido todos nosotros una digitalización de la economía, de la sociedad, de la forma de relacionarnos, y claro que afecta muchísimo a la cultura, ¿no? Entonces, digamos que actualmente lo que se considera cultura mainstream o lo que se promociona como cultura, al final lo promocionan muy pocas empresas tecnológicas o de Big Data y bueno, pues digamos que se reivindica el valor tecnológico todo el tiempo, pues este nuevo modelo de móvil,
esta nueva máquina, este nuevo cable que es mejor que el anterior, y también hemos visto cómo muchas de estas supuestas mejoras tecnológicas pues acaban más siendo modas comerciales, ¿no? Que no tienen una gran duración, o sea que al final los formatos cambian constantemente para que el consumidor esté consumiendo esta tecnología constantemente, y se idolatra a la tecnología y se ha alienado totalmente a la naturaleza, ¿no? Se la ha sacado de la ecuación. Entonces pasamos al arte bihemisférico, que bueno, es un nombre que yo le doy a este tecno-homohemisferio, ¿no? Como unido con la biosfera, cómo pueden generar un arte que no sea industrial, que cree una simbiosis o que tenga una empatía hacia el entorno. Entonces yo considero que el arte biohemisférico pues sería como una herramienta ecocultural, ¿no? Para la reinvención de esta sociedad postindustrial y digital. Entonces, ¿en qué consiste el arte biohemisférico? Pues es un arte no antropocéntrico, las personas no son el centro del organigrama cultural, se integran a otros seres vivos dentro de la consideración de la cultura. Claro, aquí digo que los museos del futuro, ¿no? Pues tienen que ser un lugar de protección del patrimonio biológico, y entramos en un discurso que sí lleva a cabo Extinction Rebellion y otras organizaciones medioambientales, que sin naturaleza no habrá arte, ¿no? O nuestro arte anterior no va a poder justificarse desde la cultura si no se protege a la biosfera. Es decir, que lo que tenemos en nuestros museos en la actualidad, miren, no sé, las generaciones futuras no considerarán que eso es patrimonio cultural si viven en un entorno donde tienen problemas medioambientales gravísimos, catástrofes climáticas todos los meses. O sea, que se hará una reescritura de lo que se considera cultura, de lo que nosotros consideramos ahora cultura, dentro de unos años, si no se lleva a cabo como acciones más ambiciosas, en el sentido de eso, de si protegemos a las máquinas como arte, si protegemos todo lo que hace el ser humano como arte, ¿por qué no vamos a proteger a algunos seres vivos como esa cultura valiosa que son, ¿no? Y luego, pues, claro, yo quería hacer una incisión aquí, que muchos de vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero el Museo del Prado, cuando se construyó, se ideó para ser un museo de ciencias naturales. O sea, estaba pensado para albergar las colecciones de ciencias naturales de pues del rey, ¿no? Que esto creo que lo hizo Carlos III. Entonces, este museo, que estaba planteado para albergar pues esqueletos de animales, plantas, dinosaurios, pues se ha convertido en nuestro mayor museo, ¿no? De representación humanoide, digamos, ¿no? O sea, casi todos son retratos de personas, la familia real, escenas sociales, ¿no? Entonces, tampoco en estos espacios que fueron concebidos en la Ilustración para ser dedicados a la naturaleza, ni siquiera luego se le ha dedicado ese espacio a la naturaleza. Entonces, bueno, esto es una pequeña incisión. Entonces, pasamos un poco al origen de esta idea de arte bihemisférico. Entonces, bueno, como el primer antecedente serían como los cuadros bihemisféricos, que son dípticos, en los que un panel hay pintura y en otro panel hay elementos naturales, ¿no? Aquí, o sea, bueno, este cuadro de ahí se llama Spaceship, como nave espacial, y es un díptico con una caracola, o sea, mide 3 metros, claro, se ve muy pequeño, pero bueno, que hace esta idea de que dentro de la naturaleza nos inspiramos constantemente para construir máquinas y para diseñar nuestro mundo, ¿no? Entonces, como que uno de los cuadros del díptico es solo manipulado por el ser humano, y en el otro hay un elemento orgánico o natural que hace que la pieza pues incorpore a la naturaleza. Entonces, luego pasé a los cuadros biomagnéticos, que es un concepto parecido, son dípticos también, pero donde se integra a plantas vivas con recipientes con imanes que están flotando en los lienzos. Entonces, esto tiene la capacidad de generar una interacción, son obras vivas, la composición al mismo tiempo cambia gracias a los imanes, y la planta pues obviamente tiene un ciclo de vida y va evolucionando según el tiempo. Y luego ya la investigación más avanzada serían los cuadros biónicos, que serían pues estos 3 verdes que veis aquí, que realmente es solo uno,
son jardines verticales que no tienen conexión con el sistema eléctrico porque tienen una red de imanes de neodimio y una red de ventilación exterior que no requiere electricidad, y hay composiciones pictóricas magnéticas que también van cambiando según pues, el usuario, o sea que son piezas que tienen una interactividad. Y igual, pues son obras vivas que permiten que las plantas puedan sobrevivir sin estar conectadas a la red eléctrica y que permiten una interacción con el usuario, ¿no? O sea que son piezas que son interactivas. Entonces de ahí pasamos a la fotografía biónica, que es un concepto parecido a los cuadros biomagnéticos pero aplicado a formato fotográfico. Aquí no se ve muy bien, pero luego en la siguiente lo podéis ver mejor. Entonces, estos son fotografías impresas en soporte normalmente metálico o de madera, igual que incorporan imanes con recipientes con plantas vivas. Entonces, digamos que la propia representación visual se incorporan elementos vegetales vivos para que la propia pieza pues no solo sea viva, sino que la planta puede echar raíces en los recipientes, se puede trasplantar y bueno, algunas plantas como las crasas pues pueden sobrevivir en estos recipientes incluso 7 años si se rellena el agua, ¿no? Y se limpia el recipiente de vez en cuando. O sea que lo interesante de estos nuevos formatos son que si se mantiene la vida de las plantas, se mantiene un ecosistema mucho tiempo en la propia obra, la propia huella de producción de la obra a nivel de carbono se podría compensar. O sea que algunas de estas obras podrían compensar lo que es la fabricación del lienzo o la pintura o la impresión fotográfica si durante muchos años se cuidan plantas en ellas, ¿no? O se generan ecosistemas. Entonces, de las bionic photos pasamos ya a la danza biónica, porque dentro de lo que es este arte interactivo móvil, ¿no? que es modular, ¿no? o que está vivo porque incorpora plantas, pero también porque con los imanes pues cambia la composición o se puede alterar la composición, pasamos como a un dinamismo mucho más fuerte que es en el marco de las artes escénicas. Entonces la danza biónica incorpora árboles y plantas móviles para que bailarines puedan generar coreografías al ritmo humano, ¿no? Con plantas y árboles que tradicionalmente los consideramos seres estáticos, pero realmente tienen un movimiento distinto al nuestro, tienen un movimiento, un timelapse más lento, ¿no? Pero se están moviendo constantemente y por eso pues hay plantas trepadoras, ¿no? Plantas aéreas, que ya solo sus nombres implican que tienen una gran capacidad de movimiento y de adaptación en el espacio. Entonces, de la danza biónica se generó el Bionic Festival, que es el primer festival de danza con plantas móviles que se realiza en teatros del Canal y que hablaré más adelante porque supone un nuevo modelo de gestión cultural. Y luego, bueno, pues en esta investigación de incorporar elementos naturales, elementos vivos, pues también he investigado el diseño biomimético, que aquí he puesto la silla Biodynamic, que la hemos hecho en colaboración con Claudia y con Denise. Entonces, bueno, pues esta silla incorpora silicio, tierra de la playa en una bandeja extraíble, incorpora un musgo que también se puede quitar, ¿no? O sea que la propia estructura es modular y la propia silla hace que se puedan generar juegos de ikebana, ¿no? O distintos juegos en los que no es un elemento estático, sino que al final es un elemento que está vivo, ¿no? Y luego pues ya lo más avanzado sería como un arte postindígena que incorpora pues todos estos elementos orgánicos o naturales, ¿no? Y ya pues una ciudadanía postindígena sería como lo más avanzado, que serían como ciudadanos que reciben una pensión del Estado por tener una huella de carbono muy baja, ¿no? Que sería como una nueva versión de renta mínima, pero asociado al impacto medioambiental que tiene cada ciudadano. Entonces, bueno, aquí veis mejor los ejemplos de las fotografías biónicas, ¿no? O sea, que aquí hay dos. En estas, pues los recipientes no son muy grandes, pero obviamente los recipientes se pueden cambiar, ¿no? Pero se entiende que sí se pueden generar distintas composiciones con plantas adaptadas a lo que es la iconografía pues, industrial, ¿no? O animal, ¿no? Aquí hay un ajolote, que es un anfibio mexicano en peligro de extinción, y luego pues la otra es una estructura de un barco degradado, ¿no? Entonces, cómo se pueden generar jardines verticales en fotografías con imanes y generar una iconografía que siempre integre a seres vivos
para generar como un arte biemisférico. Entonces aquí tenéis otro ejemplo, bueno, pues de una misma fotografía, ¿no? Cómo se pueden conseguir distintas composiciones con distintos recipientes reciclados y distintas plantas. Y tenéis también un ejemplo de cuadro biónico. Y luego pues pasamos a la danza biónica, que bueno, pues es eso, es como el arte más rápido en el tiempo, con mayor interacción de movimiento, ¿no? Es un arte no antropocéntrico. El centro de acción no solo reside en los bailarines o bailarinas, sino que siempre se integra un árbol o una planta. Entonces se genera un espectáculo donde en el show hay plantas que son protagonistas y que configuran el núcleo de acción lírica y dramática que desarrollan los bailarines. Es un arte que tiene una capacidad de neutralizar su huella de carbono. Los espectáculos de danza biónica, las plantas y árboles que se utilizan se donan a huertas urbanas, comunidades de vecinos y organizaciones medioambientales para que sean plantados. Entonces, al organizar una producción de artes escénicas, si se donan unos cuantos árboles que hayan sido utilizados en estas producciones a colegios o a huertas urbanas, sí es posible, dependiendo de la especie de árbol que se done, que lo que es la huella de logística de producción, el transporte de los bailarines, del equipo, se neutralice. Entonces sí supone un nuevo modelo de gestión cultural. Y bueno, la danza biónica tiene muchas lecturas porque genera una comunicación artística y corporal con el mundo botánico, es algo experimental. Hay distintas tecnologías que permiten traducir las frecuencias electrónicas de las plantas en música electrónica, que eso es un lenguaje que las personas pueden entender, pero igualmente hay una comunicación lírica y dramática, ¿no? con el mundo botánico. Y bueno, pues la danza es el arte más menospreciado de todos. Los artistas los de bailarines son deportistas también, entonces hay un posible potencial terapéutico o antiestrés, ¿no? de que este ejercicio con plantas puede suponer un boost del sistema inmunológico. Y luego ya para terminar, bueno, pues el Bionic Festival, que está la convocatoria abierta en la página web hasta el 15 de octubre, o sea que si conocéis a artistas que bailen o que hagan performances se pueden presentar. Y bueno, pues aquí un resumen visual, ¿no? de que las plantas se compran en un vivero, se utilizan en unas macetas móviles con las que los bailarines pueden generar coreografías y luego se plantan estas plantas, entonces se genera un modelo circular, ¿no? de gestión cultural. Y ya os paso a Claudia y a Denise. Gracias. Sí.